Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otro episodio del podcast. Yo soy Nina y en este podcast hablamos sobre todos los mitos alrededor del bienestar. Esos que toda la vida hemos estado haciendo pensando que nos hacían bien y resulta que realmente son un todo mal. En este podcast cambias tus grandes todo mal por grandes todo bien. En este episodio tengo el placer de tener a Antonio Valenzuela para hablar de un mal que se cuela en nuestro día a día y es la neuroinflamación, que no es más que un cerebro inflamado, que puede que te suene como algo que está más bien relacionado con enfermedades crónicas y que realmente no tiene nada que ver contigo, pero que sí, cuando escuchas que los síntomas son niebla mental, cansancio, fatiga crónica, etcétera, te das cuenta de que es un enemigo que convive entre nosotros. Y la intención de este episodio es que sepamos cómo no llegar a tener una inflamación crónica que derive en una enfermedad degenerativa. De eso voy a hablar con Antonio en este episodio para que nos diga cuáles son los hábitos coherentes con los que realmente nuestro cuerpo y nuestro cerebro puede vivir bien y envejecer bien, como espera de nosotros. Hola Antonio, bienvenido a un episodio de este podcast. Gracias por estar aquí, qué ilusión hablar de este tema contigo. La ilusión es mutua, Nina. Yo muchísimas gracias por haber pensado en mí y encantadísimo de estar aquí charlando contigo. Bueno, es que esta charla amerita una persona especializada porque es que es un temazo y es todo lo que tiene que ver con la neuroinflamación, con la inflamación del cerebro, y que yo creo que se habla bastante poco de ello porque además cuando escuchas esta frase dices, uy, no, si esto es una cosa, debe ser una enfermedad grave, importante y peligrosa y que tiene, yo qué sé, el 10% de la población. Y resulta que cuando vas indagando dices, pero a ver si esto convive con nosotros todos los días. Así que vamos a empezar por ahí. Cuéntanos un poco de qué va este tema de neuroinflamación. Sí, claro, lo has dicho perfectamente porque suena cuando decimos neuroinflamación, suena como a enfermedad grave, a que sí, suena a trastorno muy tocho, por decirlo de alguna forma, pero verdaderamente no es así. La neuroinflamación es un proceso fisiológico, de hecho, es un proceso incluso beneficioso cuando se hace en tiempo y forma, es decir, cuando se producen momentos de neuroinflamación aguda, puntual, en respuestas ante estímulos adecuados es incluso necesario. Por ejemplo, la neuroinflamación es un mecanismo que está detrás de los procesos de aprendizaje. Para que veamos, cuando nosotros aprendemos, en cierto modo nuestro cerebro genera una pequeñita inflamación y eso está ahí, no hay ningún problema. El problema es cuando nuestro cerebro, bueno, más que nuestro cerebro, verdaderamente unas células que hay dentro de él, bueno, primero quizás deberíamos de explicar qué es la neuroinflamación. Y ahí por ahí sería el principio, que no es nada más y nada menos que un proceso inflamatorio a nivel del cerebro. Nosotros en el cerebro tenemos dos tipos de materia, ¿no? Esto es lo que nos explicaban en el cole, la materia gris, que son las neuronas, y la materia blanca, que es la glía, las células de la glía. Antaño se pensaba que esas células de la glía, y de hecho glía viene del latín antiguo, significa pegamento, eran unas células que estaban ahí, que no servían para nada, nada más que para dar estructura al cerebro y cohesionar las neuronas unas con otras. Hoy día sabemos que eso no es así, que la glía, que la neuroglía está ahí, por ejemplo, se encarga de alimentar al cerebro, la glía coge el alimento de la sangre y se lo da a la neurona para que la neurona coma. Sirven también para producir, por ejemplo, la banda de mielina, la mielina tan necesaria para que el cerebro, para que la neurona funcione bien, también la producen ellas. Y también tienen una parte, unas células de la glía pequeñitas que se llaman la microglía, que son células inflamatorias, son células defensivas que están ahí per se, al igual que por ejemplo nosotros tenemos en el hígado las células de Kupffer, que son unas células defensivas que viven ahí a nivel del hígado, al igual que nosotros por ejemplo en el intestino tenemos otras células defensivas que son las placas de Peyer que viven ahí y ese es su hábitat, en el cerebro tenemos la microglía. Entonces, cuando la microglía produce inflamación, nuestro cerebro se inflama. Lo que ocurre es que como el cerebro no tiene
receptores de dolor. Es decir, por ejemplo, hoy día hay neurocirujanos que operan el cerebro con el paciente consciente. Es decir, abren el cerebro y lo operan pues, para ver si tocan zonas que no tendrían que tocar. Y tú puedes operar un cerebro, un tumor cerebral con el paciente totalmente consciente, solo con una anestesia local para poder hacer la incisión, porque las neuronas no duelen. Tú puedes cortar el cerebro y no hay dolor. ¿Qué ocurre? Que claro que como la neurona no duele, hasta hace no mucho se pensaba que el cerebro no se podía inflamar. Hoy día sabemos que no, que sí, que se inflama y es algo muy común, de lo cual después hablaremos un poquito del por qué se inflama. El problema es, como todo, si se inflama en respuesta a estímulos que se debería de inflamar, por ejemplo, ante un reto cognitivo importante, cuando nosotros pensamos mucho sobre algo, ahí el cerebro se inflama un poquito. Si, por ejemplo, hubiese una bacteria, obviamente, ahí también se va a inflamar porque hay un momento defensivo. Y eso está genial. El problema es cuando el cerebro se inflama en respuesta a la vida moderna, a estrés psicológico, a mala alimentación, a contaminación, etcétera. Y ese proceso pasa de ser algo muy puntual y muy localizado en el tiempo a ser algo muy crónico. Y cuando es muy crónico es cuando ya el cerebro empieza a sufrir y es cuando empiezan a aparecer los síntomas clásicos de la neuroinflamación, de los cuales si quieres hablamos un poquito después. Sí, justo a eso iba, porque si damos por hecho de que hay una neuroinflamación que es normal, que es común, que tiene que ver con procesos pues vitales, ¿no? Del cuerpo, ¿cuándo realmente se convierte en no común o no tan bueno para el funcionamiento del cerebro, para la función cerebral? Pues, en dos cosas. La primera de ellas es cuando el cerebro responde ante estímulos que no debería de responder y que están de una manera crónica en el tiempo. Es decir, mira, por ejemplo, nosotros cada vez que comemos automáticamente nos neuroinflamamos. Eso se produce, es per se. Y tú te preguntarás, ¿qué relación tiene, no? La neuroinflamación con la alimentación. Pues tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día pensamos en comer, en abrir nuestro frigorífico, en coger comida en buen estado, comida que ha pasado una serie de controles de sanidad, etcétera, etcétera, y comida, por decirlo de alguna forma, aséptica. Perfecto. Pero claro, a nivel evolutivo, nosotros cada vez que comíamos, y nosotros, si tú y yo, Nina, somos dos Bushmen del Kalahari y vamos buscando alimento y llevamos 2 días o 3 días sin comer y encontramos una higuera, por decir algo, ¿no? Y vemos que hay poquitos higos y están podridos y llevamos varios días sin comer, yo creo que al final optaríamos por comérnoslo a unas expensas de que no estuviesen en su mejor momento. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que estaría genial que hubiese un mecanismo que protegiese a nuestro cerebro de posibles infecciones derivadas de comer algo en mal estado. Entonces, claro, cada vez que comemos nos inflamamos. ¿Qué ocurre? Pues que evolutivamente el Homo sapiens no comía muchas veces al día. Incluso había días que no comía. Entonces, si una persona come veces al día, va a generar 3 picos inflamatorios al día. Oye, perfecto. Pero ¿qué ocurre con personas que comen 5 o que comen 6 veces al día? Pues van a generar 5 o 6 procesos de inflamación al día. ¿Qué ocurre con personas que su cena es a las 11:30 de la noche y su desayuno es a las 7 de la mañana? Van a estar prácticamente todo el día generando picos inflamatorios a nivel cerebral. Entonces, cuando la inflamación se cronifica es cuando empieza a ser peligrosa. Muy bien, y ya has dado un poco píldoras de cuáles son estos malos hábitos de la vida moderna, como has dicho. Vamos a entrar ahí porque Sí, varios de los síntomas que están asociados a la neuroinflamación, y como decía al inicio, pues es que son casi compañeros de la vida diaria, están muy asociados a esto y son como esas red flags que te dicen, oye, algo no está bien. Vamos a hablar de esos síntomas, ¿cuáles son? sí. Pues mira, el síntoma, digamos, por excelencia en el cual lo engloba a varios síntomas es lo que se conoce en inglés como foggy mind, la neblina mental. Es decir,
es esa sensación que tenemos de somnolencia, es decir, tenemos sueño en el día a día, durante el día, aunque después paradójicamente muchas veces nos cueste trabajo dormir, tenemos ese déficit de concentración, nos cuesta trabajo pensar, nos cuesta trabajo recordar cosas, tenemos olvido muy cotidiano en cosas muy banales, por ejemplo, tenemos esa sensación como de cefalea, como ese dolor de cabecilla, así crónico, que tampoco es muy intenso, pero que tampoco se termina de ir, una sensación como de desconexión con el medio, es como si la gente te hablara y estuviese un poco, que te hablaran desde la lejanía, que lo escuchas mal, esa sensación como de pequeño vértigo, de mareo, para que las personas nos entiendan, es como si hubiésemos pasado toda una noche sin dormir. ¿Cómo te encuentras al día siguiente? Esa sensación que tienes después de una noche sin dormir, pues eso sería, de foggy mind, sería la neblina mental y sería uno de los síntomas más claros de neuroinflamación. También la fatiga, el cansancio, que en definitiva también los podríamos extrapolar a esa noche sin dormir. Esos serían, digamos, síntomas muy característicos de una persona que tiene neuroinflamación. ¿Y qué pasa cuando quien nos escucha dice, ya, pero a mí esto me puede pasar alguna vez u otra vez, pero no sé si me pasa todos los días o a lo mejor me pasa pues interdiario? O sea, ¿hasta qué punto podemos luego decir que estos son síntomas normales de, bueno, he pasado mal la noche, es que he comido mucho? O sea, porque tendemos luego a normalizar esto y a vivir así. Claro, claro, eso es una pregunta quizá de difícil respuesta porque habría que individualizar en cada persona, pero al final, si nosotros vamos concatenando síntomas de una manera cotidiana, es decir, si comemos mucho de una manera cotidiana, si comemos mal de una manera cotidiana, si dormimos mal de una manera cotidiana, ya que algo sea común, no tiene que ser que sea normal, ni que mucho menos sea fisiológico. Entonces no es normal estar cansado durante el día, no es normal tener esa sensación de dolor de cabeza crónico, no es, ni siquiera es normal tenerlo una vez a la semana, salvo que sea por procesos puntuales. Oye, si somos padres y tenemos un bebé, pues es muy normal. Si tenemos una racha de un problema familiar, pues también es muy normal, pero si no hay un motivo claro y evidente que explique un desorden, por decirlo de alguna forma, de estilo de vida, si no hay ese motivo, ya, no, ya empieza a ser, aunque sea común, deja de ser normal. Mm. Tengo una pregunta a nivel de tu experiencia con pacientes. O sea, cuando ves a algún paciente que tiene este tema de neuroinflamación, em, ellos cuando llegan a ese punto de decir es que necesito que esto me lo mire un especialista, ¿es porque se han dado cuenta que esto es un patrón recurrente en sus vidas y realmente no es normal? ¿O porque aquello empieza a ir a más y a manifestarse en otras cosas y luego descubren que realmente lo que tienen es un problema de base, de neuroinflamación? Pues hay dos, digamos, ahí podríamos hablar de varios arquetipos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, la neuroinflamación está detrás de procesos de enfermedades neurodegenerativas o incluso enfermedades autoinmunes. Es decir, por ejemplo, una de las respuestas ante un sistema inmune dislocado, por ejemplo, en esclerosis múltiple, sabemos que, bueno, que la neuroinflamación es uno de los hallmarks, es una de las marcas que genera la sintomatología en un paciente con esclerosis múltiple. Gran parte de su cansancio, de su dolor crónico, de esa fatiga que tiene durante el día es porque el cerebro, en respuesta a que las células defensivas de su cerebro están atacando a ese propio cerebro, se genera toda esa sintomatología. Entonces, un paciente se tratará su esclerosis múltiple, los síntomas derivados de ella y el profesional verá que parte de eso viene de la neuroinflamación y tendrá que atacar, digamos, o actuar sobre esa neuroinflamación. Pacientes con demencia, con un Alzheimer incipiente, sabemos que la neuroinflamación está también detrás de ellos. Pacientes, por ejemplo, con un Parkinson, también sabemos que la neuroinflamación está detrás de ellos. Entonces el paciente vendrá a consulta para tratarse del Parkinson y tú como terapeuta sabrás o implementarás medidas para tratar ese Parkinson, ¿no? Vale. Después, por ejemplo, puede haber pacientes en los cuales su estilo de vida, pacientes que vengan a consulta, mira, Antonio, yo estoy cansado
perennemente, o tengo mucha dificultad de concentración, o tengo vértigos, o tengo mareos, o tengo dolores de cabeza crónicos, ahí también podrás saber que puede haber algo de neuroinflamación detrás de ello, porque la neuroinflamación no se aísla de la inflamación sistémica, es decir, nosotros podemos tener neuroinflamación en respuesta a una enfermedad autoinmune, una enfermedad neurodegenerativa, pero también a una inflamación periférica. Por ejemplo, pacientes que tienen triglicéridos elevadísimos en sangre o elevados en sangre o glucemias por encima de 90, que es algo en ayunas, una glucemia por encima de 90 es algo que muchas personas lo tienen y no se le hace mucho caso, o un colesterol elevado en presencia también de esa, como te decía, de esa glucemia, esos triglicéridos elevados y pacientes, hipertensión arterial, todos esos riesgos cardiocirculatorios, al final lo que están haciendo también es generar una neuroinflamación porque el cerebro va a sufrir por ese continuo, digamos, circular en sangre de moléculas que pueden generar inflamación y de esa falta de nutrientes por esa hipertensión. Entonces, hay pacientes con hipertensión arterial que tienen todo ese cansancio, esa fatiga, y es porque el cerebro está empezando a sufrir el riesgo metabólico por esa inflamación periférica. O pacientes, por ejemplo, que tienen un lupus eritematoso sistémico o tienen una artritis reumatoide, que esa inflamación de las articulaciones se vierte en la sangre y llega al cerebro y también lo neuroinflama. Entonces, esos pacientes quizá también tienes que, por ejemplo, implementar medidas, pues no sé, una planta como la Bacopa monnieri, que es interesante para reducir neuroinflamación. A lo mejor un paciente con artritis reumatoide que tiene esa fatiga constante o que tiene ese cansancio constante, tienes que darle Bacopa monnieri o magnesio, por ejemplo, para bajar esa neuroinflamación. No sé si te contesto o te lo complico más. No, está bien porque al final estás hablando de, claro, de enfermedades que, como has dicho al inicio, son crónicas, o sea, se cronifican un poco, pues, por varios factores y la inflamación está detrás. Em, yo también escuchaba en una de tus entrevistas cómo relacionabas todo este tema con incluso enfermedades que yo creo que de base no siempre se ven con el tema neuroinflamación, por ejemplo, la psoriasis o el agotamiento extremo, o la obesidad. Bueno, también hablabas del caso de la fibromialgia. Em, ¿En qué punto estas enfermedades crónicas, o sea, cuando se detecta todo esto, o sea, se está a tiempo el paciente siempre de reducir esta neuroinflamación o cuando llega un punto de cronificación ya no hay vuelta atrás? Pues eso es complejo también porque cada paciente, ¿no? Ya lo decía Hipócrates, no trata a pacientes, no trata de enfermedades, sino a personas con enfermedades. Y claro, cada persona es diferente y cada persona es un mundo. Entonces, obviamente, si llevas con una persona que no ha cuidado su estilo de vida durante mucho tiempo y hay un factor muy cronificado, la respuesta no va a ser igual que una persona que lleve menos tiempo. Es decir, no, si lleva un Alzheimer de larga evolución, ya sabes que la mejoría va a ser liviana, pero oye, también hay veces personas que, como el podcast bien se llama, lo hacen todo mal, ¿no? Durante mucho tiempo y que claro, como lo han hecho todo tan mal durante tanto tiempo, ahora cuando cambias cuatro cosas, la mejoría es espectacular, ¿no? Entonces, ahí es complejo, pero siempre hay un margen de mejoría. Y cuando decías, quizá la primera pregunta, porque creo que ha habido ahí dos diferenciadas, cuando decías todo, cómo se conectan tantas patologías con la neuroinflamación, aquí te puedo responder hablándote un poquito del hipotálamo. Es decir, nosotros tenemos a nivel cerebral una glándula que es muy pequeñita, un centro, digamos, nervioso, un centro neuronal que se llama el hipotálamo. El hipotálamo pesa solo 4 gramos, es decir, y ahí reside toda la neuroinmunología de nuestro organismo. Es decir, es como el eje sobre el que pivotan casi todas las reacciones bioquímicas que se producen en el cuerpo. El hipotálamo está conectado con todos los órganos de los sentidos y está conectado con casi todas las estructuras corporales. Y lo que hace el hipotálamo básicamente es percatar
información del exterior e información del interior y orquestar respuestas ante ello. Es decir, el hipotálamo, mediante su conexión con el núcleo, bueno, de hecho el núcleo supraquiasmático es una parte del hipotálamo, con su conexión con los ojos, sabe si es de día o es de noche. Con su conexión que tiene a nivel del estómago, sabe si tenemos la tripa llena o la tenemos vacía, sabe si hay niveles adecuados de glucosa a nivel cerebral o si hay baja, pero también percata el peligro, es decir, nuestro hipotálamo está conectado, ya te digo, con los órganos de los sentidos y puede saber si hay peligro vital ante el que reaccionar. Desde el hipotálamo, por ejemplo, surgen los tres ejes endocrinos más potentes, es decir, a nivel, la tiroides la controla el hipotálamo, todo lo que es el eje de respuesta al estrés, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, toda la liberación de cortisol la controla el hipotálamo, y los ejes gonadales también, el funcionamiento de los ovarios y el funcionamiento de los testículos también los controla el hipotálamo, los estrógenos, la testosterona, todo eso lo controla el hipotálamo. Entonces, lo que ocurre es que el hipotálamo, cuando se altera, digamos, se inflama. Y cuando se inflama, desordena todo el funcionamiento del organismo, es decir, desordena la respuesta al cortisol, puede mandar una indicación al sistema inmune de que inflame de manera cronificada, puede generar una alteración de la conducta alimentaria, puede generar muchas cosas. Y toda esa la genera cuando, ya te digo, cuando se desestabiliza. ¿Y cómo se desestabiliza el hipotálamo? ¿Cómo se inflama el hipotálamo? Pues cuando los inputs, es decir, la información que recibe, la recibe alterada. Es decir, cuando el hipotálamo es de noche, pero percata que es de día, el hipotálamo se inflama. Es decir, si nosotros estamos a las 11 de la noche en casa con unos LEDs, con unas luces azules muy potentes y viendo la pantalla de nuestra televisión, viendo una serie o utilizando una tablet, utilizando cualquier cosa, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro hipotálamo va a percibir, va a decir, relojes internos, va a decir, oye, yo creo que es las 11 de la noche, que es de noche, debería de ordenar producir melatonina, pero la vista me está diciendo que es de día porque veo luz. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre ante eso? Que ese distrés del hipotálamo, el hipotálamo sufre y el hipotálamo se inflama. ¿Qué ocurre también cuando el hipotálamo dice, oye, yo me ha llegado una carta, me ha llegado un papel que pone unos numeritos que son una factura de hipoteca, de lo que queramos, ¿no? Y yo, esto no es un peligro vital, ese papel a mí no me va a matar. Pero oye, mi anfitrión, mi huésped, la persona de la que soy partícipe, jolín, se ha preocupado mucho. Esto parece que es un riesgo vital. Pues oye, ¿qué ocurre? Papel, tal, peligro, no sé qué pasa. Pues ¿qué pasa? Que me inflamo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos una discusión con una persona y nuestro hipotálamo no entiende, ¿no?, que esa discusión no se solucione con dos maneras que son las evolutivamente más adecuadas, que es fight or flight, es decir, perdón, fight or flight, es decir, o lucha o huida. Es decir, si yo me peleo con alguien y no huyo de ese peligro, ni me enfrento a ese peligro, es decir, si no me peleo con esa persona o no huyo, ¿qué va a ocurrir ahí? Y no soluciono ese problema de una manera dialogada, de una manera que llegamos a un entendimiento. Cuando se produce eso, ni dialogamos y nos terminamos entendiendo, ni peleo ni huyo, nuestro hipotálamo se va a inflamar, ¿no? Cuando nuestro hipotálamo percata de manera crónica a nivel de, por los contactos que tiene las vías respiratorias, una serie de moléculas, como puede ser el benceno, como puede ser acrilamidas, como pueden ser sustancias contaminantes, y el cerebro dice, esto no sé lo que es, ahí también se inflama. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el cerebro, perdón, cuando el hipotálamo se inflama en respuesta a todos estos estímulos alterados, se alteran por las respuestas de saciedad, los ejes neuroendocrinos, todo el funcionamiento interno de nuestro cuerpo. Y ese es el terreno perfecto, perfectísimo para fraguar cualquier tipo de patología.
Me gusta mucho que has puesto tantos casos prácticos de, o sea, cosas que al final, pues eso, están en nuestro día a día y cómo al final esto, pues el hipotálamo está ahí sufriendo las consecuencias y al final el cerebro se inflama. O sea, me encanta mucho que hayas dado como estos ejemplos tan claros. Quería hablar sobre el tema de estas enfermedades más crónicas, no por pintarlo como, bueno, esto todo mal, no tiene salvación, porque efectivamente, como dices tú, siempre hay algo que se puede hacer, pero es que quiero que quede como desde el punto de vista de la prevención, o sea, realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ya más o menos has dado unas pinceladas para prevenir que lleguemos a este tipo de inflamación cronificada. Entonces, vamos a hablar más adelante sobre cuáles son estos tips para prevenir, pero ahora quisiera fijarme un poco en esto que has mencionado de esa conexión que hay entre el cerebro y el intestino, que es el eje del intestino-cerebro, básicamente, que también tiene un gran papel. Buah, y tanto que tiene un gran papel, porque existe una comunicación bidireccional muy intensa entre el cerebro y el intestino. Es decir, tenemos que pensar, las personas que nos están escuchando, tienen que pensar que entre el 70 y el 80% de las células defensivas de nuestro cuerpo están alojadas, están tapizando la mucosa intestinal, porque es la puerta de entrada a nuestro organismo más amplia. Es decir, nosotros pensamos que la piel es la zona que está más expuesta al exterior, el intestino también, por boca y por ano tiene comunicación. Y si nosotros abriéramos, si alguien se pone como voluntario y nos deja que cojamos, que lo abramos, que cojamos sus tripas y las desplegamos, veríamos que tiene la superficie de dos campos de tenis. Es decir, imagínate la amplia extensión que hay ahí. Entonces, claro, necesitamos una gran cantidad de células defensivas para que estén ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros llevamos una dieta proinflamatoria, llena de alimentos ultraprocesados, de una alimentación de baja calidad, estamos generando una inflamación de esas células que están ahí alojadas en el intestino, que van a verter sustancias proinflamatorias en sangre, que van a llegar por el torrente sanguíneo a nivel cerebral, ¿no? Pero también tenemos una comunicación directa entre el cerebro y el intestino. Es decir, nosotros tenemos el nervio vago, que se llama así no porque sea muy perezoso, sino porque va vagando por todos los órganos de nuestro cuerpo y está totalmente en contacto con nuestro intestino. Es decir, el cerebro sabe perfectamente el ambiente que se gesta en nuestro intestino. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un patrón de microbiota intestinal positivo, saludable, esa microbiota intestinal produce una serie de sustancias que van en nuestro beneficio. Puede producir sustancias como el famoso butirato, que es un ácido graso de cadena corta, o sustancias como la interleuquina 10, que son sustancias antiinflamatorias, que viajan por el nervio vago, que pueden viajar también por sangre y bajar la inflamación del cerebro. ¿Qué ocurre? Que si nosotros a nivel intestinal tenemos un patrón de bacterias disbióticas, esas bacterias van a producir per se las mismas sustancias como el LPS bacteriano, el TNF-alfa, una serie de sustancias altamente proinflamatorias que van a viajar ya sea por sangre o vía nervio vago y van a inflamar al cerebro. Por eso, en la literatura anglosajona se habla mucho que a gut on fire es a brain on fire, es decir, un intestino en llamas es un cerebro en llamas. Por eso, gran parte del tratamiento de un paciente con una neuroinflamación crónica viene por un saneamiento de su intestino, por una mejoría en lo que come y en cuántas veces come y en un reset, por decirlo de alguna forma, de esa microbiota intestinal, porque es indispensable. Hoy sabemos que alteraciones de la flora bacteriana están detrás de patologías como Alzheimer, como Parkinson, como esclerosis múltiple, como enfermedades del cerebro. Es decir, sabemos incluso que cuando los pacientes no responden de una manera óptima después, por ejemplo, de haber tenido un traumatismo cráneoencefálico, eso depende también muy mucho del patrón de bacterias que hay a nivel intestinal. Es algo que tiene una importancia capital. Mm. Me acordaba mucho cuando hablabas al inicio de esta niebla mental y ahora que hablamos del tema intestinal.
A ver, cada vez se habla más de esto, pero yo todavía alucino como a veces hay pues amigas que me cuentan que por la mañana tienen unos bajones de energía muy fuertes. Cuando tú les preguntas qué es lo que han desayunado, pues ha sido algo que tiene mucho azúcar y carbohidratos y tú dices, bueno, pero esto es que la relación está clarísima. Tú le metes esto de gasolina al cerebro y el cerebro ¿qué hace? Se apaga porque no puede rendir bien. Es la explicación como sencilla de todo este tema de la conexión, ¿no? Cerebro-microbiota que has dicho. Sí, efectivamente, además también ahí hay algo que es muy interesante y que tenemos que tener presente y es que nuestro cerebro se nutre en el ayuno. Es decir, cuando nosotros no comemos es cuando el cerebro se nutre. Es decir, nosotros tenemos un hígado que es capaz de producir glucosa de nuestras reservas de grasa, tenemos una serie de reservas de grasa y cuando nosotros llevamos horas sin comer, el cerebro prioriza la energía que haya en el cuerpo a su favor. ¿Y esto por qué ocurre así? Por el contrario, cuando nosotros tenemos la tripa llena de alimento, el cerebro prioriza la nutrición de otros órganos y prioriza que esa energía vaya a las reservas. ¿Por qué hace el cerebro esto? Porque evolutivamente tiene todo el sentido del mundo. Es decir, nosotros tenemos un cerebro no para hacer sudokus, sino para resolver los problemas de nuestro día a día. Y hoy día los problemas que tenemos son problemas, afortunadamente muchos de ellos del primer mundo, pero evolutivamente los problemas que teníamos era que teníamos hambre y que teníamos que encontrar alimentos, si no moríamos de hambre. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene todo el sentido del mundo que ante un contexto de baja disponibilidad energética, en un contexto de ayuno, la nutrición hacia el cerebro se priorice. ¿Por qué? Porque era lo que pasaba. Nosotros teníamos hambre y necesitábamos que la energía fuera al cerebro para que pensara con claridad y que recordara aquellas zonas de caza donde había mayor, digamos, disponibilidad de caza, o aquellas zonas de alimento, o que pensara la estrategia perfecta para cazar, para recolectar, etcétera, etcétera. Una vez que habíamos comido y ese peligro de falta de energía se había solucionado, el cerebro decía, ahora que se nutra el cuerpo y yo ya me volveré a nutrir cuando hayamos parado de comer. Por eso cuando nosotros hacemos una comida muy copiosa, literalmente nuestro cerebro se desconecta, empieza a tener, tenemos sueño, no podemos pensar bien. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se ha inflamado por dos cosas. La primera de ellas, como protección, como decíamos al principio, y ya aquí lanzamos dos cosas, como protección para defenderse de algún posible patógeno que hubiese en ese alimento, y segundo, porque ya no lo necesita, el cerebro no necesita pensar, porque oye, ya hemos comido y eso era lo importante. Evolutivamente, si ya has comido, ya no necesitas pensar. Ahora podemos desconectar un poco. ¿Qué ocurre? Que claro que eso evolutivamente tenía todo el sentido del mundo, pero en nuestro día a día, en un contexto de amplia disponibilidad energética, de alimentos hiperpalatables, hipercalóricos que podemos comer 5, 6, 10 veces al día, las veces que nosotros queramos verdaderamente, porque además esos alimentos, esas bombas calóricas son las que tienen un precio más asequible, pues ¿qué ocurre? Que eso es una bomba para neuroinflamarnos continuamente. Mm, sí, justo lo decías al inicio, lo de este patrón de conducta de comer 6 veces al día, pues bueno, son 6 picos de inflamación que cuando sacas la cuenta dices que el cerebro realmente no se ha desinflamado en todo el día entre una cosa y otra. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar a continuación de cuáles son justamente estas tips de prevención, o más que tips, es como o sea, realmente el estilo de vida que tenemos que llevar para Sí. que el cerebro pues envejezca como tiene que envejecer, de la manera más sana posible y evitar una enfermedad crónica. Entonces, hablemos de a nivel preventivo. ¿Cuál es el estilo de vida que nuestro cerebro necesita para no caer en esta neuroinflamación crónica? Como te decía, nuestro cerebro necesita una vida acorde con sus genes, es decir, con una coherencia evolutiva. Es decir, si nuestro cerebro recibe lo que espera, todo funciona perfecto. Pero si el cerebro no recibe lo que espera, es cuando empieza a neuroinflamarse. ¿Y qué es lo que espera
nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro espera una vida en la que las noches sean oscuras y los días sean luminosos. Es decir, nuestro cerebro necesita exposición a la luz solar, ya no solo por la vitamina D, que también, sino por la intensidad de la luz durante el día y que las noches sean oscuras, es decir, alejadas de pantallas, de televisores, de luces y de luces intensas. Cuando el cerebro recibe esa coherencia, el cerebro va a funcionar bien y no se va a neuroinflamar. Nuestro cerebro espera estrés físico intenso y momentáneo. Es decir, nuestro cerebro entiende que pasar calor de vez en cuando, pasar frío de vez en cuando, movernos de una manera intensa a menudo, todo eso son estresores que el cerebro los entiende, los comprende y les encantan. Esos estresores van a desinflamar a nuestro cerebro. Lo inflamarán durante el ejercicio, pero después generarán una alta respuesta antiinflamatoria después. ¿Qué no espera el cerebro? Estrés psicológico crónico. Es decir, nuestro cerebro no entiende que un estresor se prolongue en el tiempo, porque antaño los peligros eran vitales. Es decir, si nosotros teníamos un estresor, podía ser un depredador que nos fuera a comer, un león en la sabana. Entonces el león te comía o tú huías, pero no tenía al león detrás tuya 24 horas diciendo, creo que te voy a comer, creo que te voy a comer. No, era o se acababa o no se acababa. Entonces, eso también lo espera el cerebro. El cerebro también espera un vínculo social potente, espera que estemos rodeados de personas con las que podamos hablar, con las que podamos contarnos nuestros problemas y con las que podamos recibir consejo, apego y cariño. Si el cerebro no percata ese vínculo social, pues va a pensar que estamos en un contexto de peligro y ante ese peligro orquestará respuestas evolutivas de inflamación. Nuestro cerebro también espera momentos en los que sintamos hambre, porque el hambre debería ser el paso previo a comer. No espera que comas alimentos sin tener hambre. Entonces eso sería también algo importante. Espera y sabe que va a haber momentos en los cuales haya carestía de alimentos. Es decir, hay unos cortos, son sensacionales para mejorar a nuestro cerebro. Nuestro cerebro sabe que evolutivamente hemos sido cazadores-recolectores, por lo tanto somos recolectores. Buscábamos muchas plantas diferentes, muchas raíces diferentes y nos las comíamos. Entonces nuestro cerebro espera una alta diversidad de plantas. Ojo, y nuestra microbiota también. Es decir, entonces nuestro cerebro espera que comamos muchas verduras diferentes, frutas muy variadas, que tomamos muchas hierbas aromáticas, muchas especias, muchas raíces, muchas semillas, etcétera, etcétera, etcétera. No espera una alimentación basada en embudos alimentarios, los cuales solo comemos trigo, leche y cerdo, por ejemplo. Entonces, claro, como el cerebro espera esa alta densidad de vegetales en la dieta, que al fin y al cabo son fitoquímicos, son sustancias que van a bajar la neuroinflamación, oye, perfecto. Entonces, esto digamos que serían algunos hábitos, seguro que me dejo algunos, pero así a priori serían hábitos y, digamos, estrategias que espera nuestro cerebro y que cuando nosotros las incorporamos en nuestro día a día, al fin y al cabo van a mejorar esa neuroinflamación. Mm. Te quería preguntar de estos hábitos, ¿cuál crees tú que es el más difícil o el que más cuesta, ¿no? Adquirir y mantener en el tiempo? Tú comentabas en alguna entrevista que en la microbiota impacta muchísimo el estrés, mucho más Sí, incluso que el tema alimenticio, y eso a mí me llamó mucho la atención. Y el estrés yo creo que es de estos que cuesta mucho hoy en día, porque esto que decías, ¿no? De que antes el tema de los estresores eran como puntuales, el león que te persigue, pues es que ahora el león que te persigue va todo el día. sí. Claro, eso quiero decir, a nivel de estrés, yo suelo decir una frase, no es mía, creo que es de Tony Robbins, que él suele decir que para salir de tu mente debemos de entrar en nuestro cuerpo, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, que ante una vida muy estresada tenemos que meditar, hacer mindfulness, eh,
ir a un psicólogo, ir a una psicóloga, tener consulta, tener terapia. Y eso es importante, por supuestísimo que es importante, pero a veces no es la respuesta única. Es decir, nosotros pensamos que el estrés psicológico, como viene a nivel cerebral, la única solución que tenemos ante él es cognitiva. Y muchas veces no es así. Eso viene perfecto. Ojo, que es muy interesante ir a terapia, muy interesante meditar, pero a veces nosotros debemos devolver la coherencia a nuestro cerebro. Es decir, si nosotros exponemos a nuestro cuerpo a estrés evolutivo, esa resiliencia que se genera, ese fortalecimiento que se genera contra ese estrés evolutivo, va a mejorar el estrés psicológico crónico. Es decir, si nosotros estamos muy estresados y hacemos una serie de sentadillas al fallo, una serie de flexiones al suelo al fallo, mientras que estamos haciendo las flexiones, te aseguro que tus problemas emocionales no van a existir. Pero es que después de haber hecho esas flexiones y haber sentido esa picazón en los músculos, haber sentido ese cansancio, esa fatiga, te vas a encontrar mucho mejor. Por ejemplo, si nosotros generamos, no, por ejemplo, nos damos una ducha de agua fría cuando estamos muy estresados, igual tu cuerpo se va a sentir mejor. Si nosotros salimos a dar un paseo, tu cuerpo se va a sentir mejor. Si tenemos una conversación agradable con una persona a la cual queremos, a la cual es importante para nosotros, nos vamos a encontrar, perdón, mucho mejor. Obviamente mejorar la calidad de nuestra dieta, mejorar la calidad de nuestro sueño, también van a mejorar ese patrón. Pero hay otras cosas que son muy accionables y muy fáciles de hacer al día. Por ejemplo, esos famosos snacks de movimiento, que es cada hora hacer algo de actividad física, un minutito de actividad física intensa. Sabemos que mejoran a nivel cardiovascular, pero también mejoran a nivel emocional. Es decir, si nosotros tenemos un trabajo en el cual estamos muy estresados las 8 horas, levantarnos y hacer series de flexiones, saltos, subir y bajar las escaleras en el trabajo de una manera intensa, sabemos que van a devolver esa coherencia, es decir, el cerebro va a decir, vale, te estás estresando, estamos mandando cortisol a sangre, pero has generado una respuesta a la cual nuestro cerebro sabe responder. Han subido y bajado las escaleras, eso sí lo entiendo. Sí puedo quemar el cortisol subiendo y bajando las escaleras. Mm, interesante esto, porque me gusta esto que has dicho de darle una solución no necesariamente cognitiva, ¿no? Al tema del estrés. Interesante, porque, bueno, Sí. además el movimiento, esto está más que comprobado todo lo que ayuda, y es que nos movemos poco, la verdad, de estar mucho tiempo sentados. Por supuesto, también, por ejemplo, la respiración es un patrón accionable 100% de entrar con la respiración, conseguimos entrar en nuestro cerebro, literalmente, y accionar la palanca para relajarnos instantáneamente. Es decir, nosotros sabemos que si nosotros nos sentamos y respiramos de manera lenta, profunda, constante, usando la nariz como vehículo para meter y sacar el aire de nuestro cuerpo y utilizando el diafragma, es decir, llenando para que, aunque no sea exactamente así, pero para que las personas nos entiendan, llenando y vaciando la tripa, el aire de la tripa, si nosotros hacemos eso, tomamos 5 minutos solo de ese tipo de respiración y durante esos 5 minutos solo le prestamos verdadera importancia y atención a esa respiración, sabemos que automáticamente nuestro cerebro se desinflama y sabemos que automáticamente nos relajamos. Es decir, hemos utilizado un patrón corporal, hemos utilizado nuestro cuerpo para cambiar la dinámica y la fisiología de nuestro cerebro. Mm, sí, pues creo que son datos que están dando, la verdad que, como dices, muy accionables en el día a día. Si ya aquí se nos mete luego la excusa de es que yo paso mucho tiempo dentro de la oficina, es que yo no tengo tiempo de tener luz solar, pero es que hay, o sea, quedémonos con lo que podemos hacer y un poco ir mejorando sobre esto, ¿no? Sobre la base de esto, en vez de pensar es que yo esto y esto no lo puedo hacer. Y ahí está, por ejemplo, si muchas personas trabajan en una oficina, pero después el desayuno, el café lo hacen o en la oficina o en la cafetería. Pues quizá mejor que tomarte el café en la cafetería, pídete el café para llevar, sal, y esos 10 minutos, 20 minutos que tengas, 5 minutos que tengas para tomarte el café, tómalos al aire libre dando un paseo, aunque sea en la ciudad, da igual.
mm, Lo que tenemos que hacer es evitar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos. Si solo tenemos 5 minutos de descanso al día, pues en vez de dejarlos para fumarnos un cigarro en la puerta del trabajo, pues quizás salimos a que nos dé el sol y a caminar de una manera intensa. Si solo tenemos 5 minutos, caminamos más rápido. Si no quieres caminar más rápido, te tomas el café tranquilamente tomando el sol, pero algo que te conecte con la coherencia de tus genes. sí. Luego también te quería preguntar por temas de suplementos o plantas que también sé que están muy recomendadas para el tema de la neuroinflamación y bueno, igual algunos alimentos también hay. Y esto siempre, a ver, tú lo vas a decir, lo has dicho ya, que esto no es la panacea, no es que mantengo mis niveles de estrés por las nubes y me tomo todo esto y como si nada, que no, que va un poco acompañando una cosa con la otra. Pero bueno, estas son algunas ayudas. Sí, a ver, siempre es lo mismo, nunca me gusta generalizar, nunca me gusta dar, digamos, soluciones milagrosas ni recetas ahí que te vayan a solucionar la vida, porque eso es cierto que no existe, pero sí es cierto que hay nutrientes que van claramente a favor de reducir la neuroinflamación o incluso solventarla. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el omega 3 es súper importante, súper importante para resolver la neuroinflamación. Y sabemos que personas que comen poco pescado azul a la semana, es decir, personas que comen a lo mejor 3 veces pescado azul a la semana, pues quizá a lo mejor un suplemento de omega 3, a lo que no haya una patología que recomiende hacerlo tomar, quizá no lo necesitan, pero una persona que no come pescado azul 3 veces por semana, un suplemento de omega 3 puede ser muy interesante para ayudar a reducir la neuroinflamación. Sí, sabemos que también la vitamina D es una neurotrofina, es decir, trabaja a nivel cerebral estimulando la buena salud del cerebro y sabemos que si hay un paciente que tiene deficiencia de vitamina D, solucionar ese déficit mediante suplementación va a mejorar en mayor o menor medida la neuroinflamación. Sabemos, por ejemplo, que el magnesio, que un 30%, y casi si me apuran me quedo corto, de las poblaciones occidentales tienen deficiencia de magnesio. Y sabemos que el magnesio es esencial para mejorar la neuroinflamación. ¿Qué fórmula? Todas las fórmulas de magnesio que son absorbibles, dícese citrato de magnesio, malato de magnesio, bisglicinato de magnesio, acetiltaurato de magnesio, treonato de magnesio, todas las fórmulas van a mejorar la neuroinflamación. Incluso el citrato de magnesio, que es la fórmula, digamos, más económica, tiene evidencia que mejora la neuroinflamación. También sabemos que las especias, la cúrcuma, el jengibre, la pimienta cayena, la albahaca, el romero, el tomillo, todas las especias tienen sustancias que mejoran la neuroinflamación. Sabemos, por ejemplo, también a mí me gusta mucho una planta que es el ginkgo biloba. Las infusiones de ginkgo biloba son algo muy interesante porque mejora la neuroinflamación. También es una planta que induce esa relajación de nuestro organismo, pero por ejemplo también mejora todo lo que es la circulación a nivel cerebral, mejora el aporte de sangre y de oxígeno al cerebro. Entonces, por ejemplo, esa sería una planta interesante incluir en nuestra dieta infusiones de ginkgo biloba. Mm, Todos los días, pues quizá a lo mejor no, pero 2, 3 veces por semana, muy interesante. mm. Muy bien. A ver, si te hiciera una pregunta desde el punto de vista de todo esto que hemos hablado, una persona que quiera comenzar, ¿no? A hacer algo con este tema, ¿por dónde dirías tú que podría comenzar? Pues siempre suelo decir lo mismo, la salud es una cadena que se rompe por el eslabón más débil. Entonces, las personas que nos están escuchando deberían de pensar cuál es su eslabón más débil y por ese empezar a actuar. Es decir, si hay una persona que tiene una dieta más o menos aceptable, todos sabemos lo que es una dieta aceptable, ¿no? Comer verdura a diario, buenas cantidades de proteína de calidad, pescado, etcétera, una dieta baja en comida basura, etcétera, nos entendemos, ¿vale? Si tiene una dieta aceptable, hace ejercicio varias veces por semana, pero, por ejemplo, se tira hasta las 2 de la mañana viendo Netflix y después se levanta a las 6 de la mañana, pues quizá por donde debería de empezar sería mejorar la calidad y la relación que tiene con el sueño.
Si una persona duerme bien, hace ejercicio físico, come bien, pero sus relaciones sociales son muy carentes, una persona que se siente vacía en cuanto a amistades, pues quizá deberíamos de empezar a trabajar por ahí, mejorar nuestra vida social y que la vida social fuera una vida a lo mejor no tanto basada en ocio, de alcohol y de noche, sino en relaciones más que te enriquezcan como persona, de grandes conversaciones, de, por ejemplo, apúntate a un curso de cocina con personas que tengan hábitos saludables, etcétera, etcétera. Si una persona, por ejemplo, está todo el día sentada, pero hace una dieta muy saludable, de nada tiene sentido mejorar la dieta y no hacerle caso a ese ejercicio. Empezamos por el ejercicio físico, es decir, pero a grandes rasgos empezar a movernos más, no dejar tiempo sentado en la silla, movernos y no estar más de una hora sentado, hacer esos snacks de movimiento, empezar a desayunar un poco más tarde y cenar un poco más temprano, no hacer más de 3 comidas al día y que las 3 comidas sean de comida saludable, mejorar las relaciones sociales, tener tiempo para nosotros mismos, para escucharnos a nosotros mismos, para respirar de una manera lenta, profunda y constante, generar que las noches sean más oscuras, huir de esas luces tan intensas, quizás leer más por la noche y ver menos series, tomar el sol por la mañana, salir a pasear en el rato que tenemos en el trabajo, todo eso serían hábitos que cualquier persona puede empezar a implementar, que ya te digo, tendría que ver esa persona en cuáles son en los que más flaquea. Muy bien. Ese sería, digamos, que cada persona busque cuál es su todo mal o su más mal y que sea en el que diga, oye, voy a empezar por ahí. Me encanta cómo lo has resumido. Efectivamente. Me gusta porque no es tema de dar la respuesta hecha, sino de que hay que también pensar y por nosotros mismos llegar a ello. Pues bueno, Antonio, te voy a hacer la última pregunta del podcast con la que termino cada episodio y es pues de todo lo que se dice sobre el tema neuroinflamación o lo que no se dice, ¿cuál es para ti el peor todo mal? Sí. Pues casi la anterior respondería a esta, pero mira, por ejemplo, una de las cosas que podríamos decir que se habla muy poco es de eso, de las relaciones sociales de calidad. Es decir, sabemos que personas que tienen un vínculo social fuerte y un vínculo social de personas que construyen en su vida, que suman, y personas que tienen una sensación de gratitud por la vida que tienen menores niveles de neuroinflamación que el resto de personas. Entonces, empezar a valorar lo bueno que tenemos, lo bueno que otras personas hacen por nosotros y nosotros empezar a hacer cosas buenas por los demás, simplemente por el hecho de la satisfacción de haber hecho ese bien, ya sabemos que va a favor de nuestra neuroinflamación, es decir, lucha contra la neuroinflamación y es algo que olvidamos, que hacemos mucho hincapié en el sueño, en la dieta, etcétera, etcétera, pero algo tan esencial como pensar que somos animales sociales por naturaleza y que la calidad de nuestra vida va a venir muy marcada por la calidad de nuestras relaciones sociales, tendemos a olvidarlo. Wow, me encanta. Me encanta este resumen muy gratificante, como bien has dicho, con el tema de la gratitud para, bueno, todo esto impacta en el cerebro verdaderamente. Así Sí. que muy bien, gratitud importantísimo para tenerlo en cuenta. Es verdad que de esto no se habla con el tema de neuroinflamación, o sea que sí que es un todo mal, no se habla de ello. Bueno, Antonio, un encanto haberte tenido en este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo lo que sabes. Pues Nina, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que ahora mismo nos están escuchando, que aunque no hayan estado en directo con nosotros, que sepan que yo siempre que hablo me imagino a esa persona que nos está escuchando y para mí es como si hubiese estado conmigo ahora. O sea que si nos estás escuchando dándote un paseo o, o haciendo ejercicio o cocinando o yendo al trabajo, a donde quiera que sepas que tanto Nina como yo estamos pensando en ti, que estamos muy contentos de haber estado charlando también contigo, que aunque tú no hayas podido participar en la conversación, es como si hubieses estado ahí. Efectivamente. De hecho, ya que lo mencionas, pues que coloquen en los comentarios cómo han estado escuchando este episodio. A ver si lo han hecho en pro de la neuroinflamación. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nina. Un abrazo muy grande. Chao, Un chao. abrazo. Adiós. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com.
La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.